Muy buenos días, estamos hoy de nuevo abriendo esta ventana al espacio Cuídate con Elena, en el que contamos con Elena Cantero y en el que abordamos temas muy interesantes y que sin duda nos ayudan en nuestra evolución. Precisamente hoy vamos a hablar de eso, de nuestro compromiso con nuestra evolución. Saludamos ya a Elena, que la tenemos en el otro lado. Buenos días, Elena. Buenos días, Jesús. Un placer, como siempre, estar aquí. Hablamos hoy de compromiso. ¿Debe existir en nuestra vida un compromiso con nosotros mismos como personas en evolucionar, tanto en nuestro desarrollo personal, eh, laboral, en la familia, etcétera? ¿Cómo se podría definir ese compromiso con esta evolución? Para mí, ese compromiso es básico, 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 algo fundamental para vivir de una manera coherente. Y yo realmente, fíjate que lo definiría como una filosofía de vida, como esa filosofía de vida en la que comprendes que aquí has venido a evolucionar, a aprender, a hacerte cargo de tu proceso personal y desde esa manera de vivir eres capaz de afrontar todo lo que tienes dentro de ti, todos esos sentimientos, emociones, todo lo que sucede y de afrontar todo lo que pasa afuera, lo que la vida nos presenta, esos retos que aparecen a veces, esas situaciones difíciles. Entonces, ese compromiso con nuestra evolución sería esa manera de vivir haciéndonos cargo de nosotros. Para mí es eso, ese comprender que nos tenemos que hacer cargo de nosotros antes de hacernos cargo de cualquier otra cosa. Pero claro, alguien que nos esté escuchando se preguntará por qué tenemos que evolucionar, si quizá estamos cómodos en la situación en la que nos encontramos. Sí, sí, muy buena pregunta. Aparte, bueno, esa pregunta es buenísima y es algo que mucha gente, de hecho, se plantea. ¿Por qué? A veces da muchísimo miedo evolucionar, da muchísimo miedo mirar dentro. Entonces, lo que pasa es que gran parte de las personas lo que eligen es no mirar, no mirar. El tema es que, claro, ahí se está eligiendo una vida totalmente inconsciente. Una vida de decir, no miro, ¿no? Ese tema de decir, pues no lo veo y ya está. Como que esto no existe, ¿verdad? Todo lo que hay en nuestro interior no existe, ¿por qué voy a tener yo que evolucionar? Pues una vida a lo mejor más dirigida hacia afuera, más al mundo material, a cosas como, bueno, ver la tele, a tener tu vida ya hecha, digamos, unos hábitos fijos que no se cambian nunca, ¿no? Decir, bueno, ves que yo hago esto, ¿verdad? Pues salir, trabajar, llegar a casa, ver la tele, acostarme y al día siguiente otra vez y otra vez. Y se entra en esa rueda, una rueda de hámster en la que tú te crees que eso es lo que existe. Tú te crees que esa es la vida, ¿no? Esa persona se cree que eso es lo que hay. Y claro, te pierdes la infinidad de cosas que hay en el mundo, todo lo que se puede ver, conocer, descubrir, aprender. Claro, mucha gente cuando empieza en este camino de mirar dentro, de evolucionar, ¿no? de conocerse un poco, porque es fundamental que nos conozcamos, cuando se entra ahí y se empieza a ver todo lo que hay dentro, también entra el miedo de decir, bueno, con lo bien que estaba yo sin mirar esto, a ver por qué se me ha ocurrido a mí la idea, por ejemplo, de ir a un taller, empezar algún tipo de terapia, empezar a mirar dentro. Claro, eso implica mucha mucha valentía, porque dan ganas de huir cuando aparece ese miedo y te das cuenta que tienes que hacer cambios en tu vida para ser coherente, para no mentirte, que tienes que aprender cosas, que tienes que a lo mejor tener conversaciones, a lo mejor tienes que terminar relaciones para empezar a respetarte, pues claro, ahí entra también ese miedo. Mm. Entonces, este tema del compromiso interior, el compromiso con nuestra evolución, es para valientes, no es para todo el mundo. Hay mucha gente que se pasa la vida entera y ni siquiera se ha mirado. Ya. El tema es ese, que al final, pues tristemente es una vida al margen de nosotros mismos.
Bueno, y si se pasa la vida entera, como tú dices, y no nos hemos animado a esa evolución, a veces la propia vida es la que te sacude de alguna manera y te obliga, ¿no? Porque hay circunstancias en la vida en las que nos damos cuenta de que hay que cambiar, sí o sí, ¿no? Hay que evolucionar, hay que moverse, ¿no? La vida es cambio. Absolutamente. Si vemos la naturaleza, todo el tiempo está cambiando, ¿no? Todas las frases que hay que hacen referencia a la naturaleza, por ejemplo, a los árboles, ¿verdad? Echan las hojas, luego siguen los ciclos, o sea, un árbol, si lo ves en las cuatro estaciones, no tiene nada que ver. Pues para nosotros también ese cambio es importante que lo integremos, porque cuando no lo hacemos nos quedamos de manera estática y claro, eso es lo que es antinatural. Estar de manera estática es lo que es antinatural. Claro, es cómodo, hablaríamos de esa zona de confort, ¿verdad? Pero en la evolución hay que estar saliendo continuamente de la zona de confort, porque además cuando estás tú en ese punto en tu vida, en ese punto en el que somos conscientes de que hay que cambiar, evolucionar, conocer cosas nuevas, porque cada vez nos vamos sintiendo mejor, nos damos cuenta de que somos capaces de hacer, por ejemplo, muchas cosas que antes no, nos conocemos, somos conscientes también de que esa es la gran clave, conocernos, porque a veces se pasa la vida y no nos conocemos y queremos entablar relaciones a lo mejor sanas y no la tenemos sana con nosotros mismos. Así que es muy importante emprender ese camino y salir de esa zona de confort. Cuando estemos mucho tiempo de forma estática, preguntarnos, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Me he acomodado, no? Esa típica frase de, bueno, es que ya pues se han acomodado. Entonces nos hemos acomodado, eso es importante que nos lo planteemos. Y como decía, muchas veces la vida nos manda a lo mejor una crisis grande, nos manda un reto importante a nuestra vida, porque como no queremos ver y no queremos cambiar y estamos ahí de manera estática, a veces la vida se encarga de mandarnos alguna sorpresa que nos mueve, nos envía ahí algo que nos mueve, nos tambalea totalmente nuestros principios y nos hace plantearnos qué estamos haciendo en la vida. Es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que nos gusta de verdad? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Mm. ¿Cuáles serían, Elena, para ti las principales motivaciones que tendríamos que tener para estar en esa evolución y para querer, pues, siempre ir un poco más allá? Para mí, motivación sería, primero, nuestro estado de bienestar, nuestro equilibrio interior, esa felicidad también, que a veces hemos hablado de ella, ¿no? Esa felicidad que a veces se entiende como algo eufórico, pero para mí la felicidad es una armonía y una alegría pacífica. O sea, cuando tú estás ahí experimentando esa felicidad, bajo mi sentir, estás en armonía. Porque ya si te vas para el polo de esa alegría ya desbordante, nos iremos a la euforia. Entonces, esa motivación de decir, me siento en paz, me siento a gusto, alegre, feliz, estoy feliz conmigo, estoy feliz, me siento bien conmigo, con la vida que tengo en este momento, con lo que tengo alrededor. Para mí, fundamentalmente, la motivación sería el sentirnos bien, que eso va totalmente ligado a una vida plena, ligado también a vivir el presente. Se va entrelazando todo, ese vivir el presente y decir, vale, desde este presente, si yo estoy con ese compromiso mío de evolucionar y me siento bien en este momento, también voy a afrontar mejor esos retos de la vida. No se van a ver tanto como una catástrofe, sino como saber que es una parte de nuestro aprendizaje, porque ahí también tenemos que darnos cuenta de que cuando aprendemos es en los momentos difíciles, ¿no? Esta frase que dice, ningún mar en calma hizo experto a un marinero, efectivamente. Si estamos en calma, con todo tranquilo, podemos decir, ay, qué bien, qué felicidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se nos mueve la vida? Cuando se nos cambian las cosas, algunas piezas que creíamos, por ejemplo, que están fijas, que estaban en nuestra vida inamovibles, ¿qué pasa cuando se tambalean? ¿Cómo nos sentimos? Entonces eso también nos hace ver cómo nos encontramos interiormente
y teniendo ese compromiso de evolucionar, vamos a entender perfectamente que forma parte del proceso y vamos a fluir con ello. Ya no nos vamos a parar tanto tiempo ahí a lamentarnos a lo mejor, a quejarnos, sino que vamos a decir, bueno, me ha venido un gran reto, vamos a ver cómo salimos de esta hora. Elena, ¿cómo podríamos afrontar esos cambios y esa evolución sin que nos cause demasiado estrés en nuestra vida, sin que sea un desafío emocional muy grande? Fundamental, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Para llevar los cambios, hay una emoción fundamental que tenemos que aprender a gestionar, que es la tristeza. Porque siempre la tristeza aparece cuando hay cambios. De hecho, esta emoción, pues se dice que cuando aparece es tiempo de mudanza. ¿Por qué? Porque hay cosas que a lo mejor ya no están en nuestra vida, por decisión propia o por otra decisión que es ajena. A lo mejor hemos decidido que esas cosas ya no estén, sea lo que sea, o esa decisión ha sido impuesta a lo mejor y ya no nos gusta tanto. Entonces, cuando suceden todos estos cambios, siempre va a aparecer la emoción de la tristeza. Y nos está invitando a reorganizar, nos está invitando a abrirnos a lo nuevo, a gestionar los cambios, a gestionar el duelo, en el caso de que haya algún duelo que sea por alguna pérdida. Así que importante que aprendamos a identificar emociones y que aprendamos a gestionarlas. El miedo también va a aparecer en los cambios, porque hay muchas veces en las que, por ejemplo, se toman decisiones, vamos a decir una muy común, una ruptura de pareja en la que al tiempo se vuelve, pero se vuelve por miedo, no por otra cosa. Se vuelve porque a lo mejor ahí da miedo afrontar lo que viene, esa soledad, eso que te tienes que mirar. Habrá parejas que sí que vuelvan por otros motivos, ¿no? Pero en este ejemplo que estoy poniendo, en los que se vuelve a retomar una relación por miedo, nos estamos volviendo a condenar, porque da miedo tirar adelante. Igual que salir, por ejemplo, de un trabajo que no te gusta, con el que no te encuentras bien, pero empieza eso de, bueno, pero ¿y qué voy a encontrar? Es que aquí llevo ya muchos años, por ejemplo, o personas que incluso hay mucha gente que le gustaría vivir en otro sitio, experimentar, cambiar a lo mejor de ciudad, incluso de país, pero está ese miedo de, bueno, es que si, y si no me va bien, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo muy claro. Claro, tenemos que tener que va a aparecer, porque como seres humanos esa emoción va a aparecer. Ahora, el tema está en cómo gestionamos y qué poder le damos. Si nos viene ese miedo, por ejemplo, a dejar algo y empezar algo nuevo, pues vamos a ver qué podemos poner de nuestra parte, por ejemplo, qué necesitamos aprender para la nueva situación, qué necesitamos hacer para gestionar ese miedo, asumir que va a aparecer y ver cómo podemos crear también un plan de acción, es decir, asumir qué nos sucede como seres humanos y desde ese lugar gestionar todo lo que ocurra dentro para empezar a dar paso desde ese equilibrio. Todo ello es fundamental a la hora de todas estas situaciones. ¿Y qué nos recomiendas o cómo podríamos actuar para que los que nos rodean, la familia, los amigos, no se vuelvan un poco locos y nos vean como personas cambiantes o que un día nos gusta una cosa y al día siguiente cambiamos? Eh, porque esto suele pasar, ¿no? Cuando evolucionas, cuando quieres hacer un cambio, parece que el entorno te quiere frenar un poco, ¿no? Sí, pasa mucho y es eso, ¿no? Como estamos diferentes, pues claro, la gente te ve diferente y hay gente que quiere a tu versión antigua, no quiere a tu versión nueva. Es que esto es muy interesante y hay que verlo en profundidad, porque claro, a lo mejor la versión antigua siempre hacía lo que querían los demás, no ponía límites, no decía que no, sino que estaba siempre ahí, no se expresaba, ¿no? El qué dirán, bueno, y claro, la versión nueva, cuando tú te empiezas a trabajar interiormente, te vas dando cuenta de todas las cosas a lo mejor que haces en el día a día y que no te apetece hacer. Te das cuenta de que
este juego del salvavidas que hemos nombrado muchísimas veces, que consiste en estar todo el tiempo pendiente de los demás y solucionar los problemas de los demás, estar hacia afuera, ese juego impide que nos ocupemos de nosotros mismos. Entonces, claro, una persona cuando tú ya te ocupas de ti, no estás tan salvavidas. Ese juego de salvavidas se va erradicando. Y sabes perfectamente también que muchas veces no procede interferir procesos ajenos. Entonces, claro, digamos que nos vamos colocando más en nuestro sitio y ese ocuparnos de nosotros hace que estemos comprometidos con ese trabajo interior y nos comprendemos mucho mejor. Cuando nos comprendemos mucho mejor, somos capaces de dejarle espacio a los demás. Les dejamos espacio. Sabemos que tienen que vivir su proceso, que muchas veces no procede interferir, que podemos ofrecer nuestra ayuda, ¿no? Pero no está el tema, no es conveniente el tema de invadir, ¿no? Ese invadir procesos y aprendemos también a acompañar sin invadir. Entonces, claro, todo eso cambia y la gente te ve y hay una palabra que siempre sale, que es la de egoísta. Yo creo que a todas las personas que nos hemos puesto a trabajar en nuestro interior, alguien, por decirlo, bueno, alguien voy a decir, ¿no? Mínimo nos ha dicho egoísta. Y claro, tú encima dices, bueno, encima, ¿no? Que estoy con todo este trabajo interior, mirando dentro, todo esto que a lo mejor me da miedo mirar, solucionando todo esto, y desde fuera, egoísta. Eso lo tenemos que también asumir. Y nos toca lidiar con la gente de fuera que nos ve que cambiamos y nosotros que nos estamos haciendo cargo pues, de todo ese mundo interior enorme y profundo que tenemos ahí para salir a la vida mejor. Hay personas que luego van comprendiendo si empiezan ese trabajo interior, ¿sabes? Quien no, pues nos va a seguir viendo, va a decir, bueno, pues a lo mejor me gustaba la otra versión porque la otra versión era manipulable, la otra versión hacía lo que yo quería. Y todo eso es una línea muy fina, todo lo de la manipulación, ese chantaje emocional y todo ese tipo de cosas que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cómo mantenernos entonces enfocados para no perder nuestro norte y conseguir esas metas? Yo diría mucha valentía. Porque como, bueno, en todo gran cambio, en todo proceso interior, va a haber muchas veces ganas de abandonar. Entonces, como he comentado al inicio, esto es para valientes. Esto es para valientes. Entonces, para no perder el foco y nuestro centro, es decir, ¿por qué he empezado yo en esto? ¿Cuáles son los motivos que me trajeron a mí, por ejemplo, a empezar a mirar dentro? ¿Por qué? ¿Qué me movió a mí a ocuparme de todo lo que hay en mi interior, a ocuparme de mi vida, a dejar de vivir, por ejemplo, una vida materialista, solo enfocada hacia afuera, en las apariencias? ¿Qué me movió a mí a mirarme en profundidad? Entonces tenemos que ir fundamentalmente a recordar esos motivos y a saber que lo tenemos que transitar porque eso está ahí. Entonces, si realmente nos queremos hacer cargo, eso va a seguir ahí. Yo hubo un momento en el que me di cuenta que hay situaciones, ¿no? Que tú crees que no van a aparecer nunca. Las guardas ahí en una cajita, las escondes, ¿verdad? Pero eso va saliendo, eso te toca así. Te va tocando, pum, pum, mira que estoy aquí, estoy aquí. Luego, ¿qué pasa? Si no nos hacemos cargo, ya hablaríamos de todo el tema de síntomas a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel emocional, temas, por ejemplo, de estrés, de ansiedad, etcétera, etcétera, no dormir, dolores en el cuerpo. Entonces, es decir, bueno, ¿qué motivos me han movido a mí para esto? ¿Cómo quiero estar? Y sobre todo, ingrediente fundamental, valentía. La valentía tiene que estar ahí, siempre. Y se me ocurre, Elena, que también ese bagaje de cuantas más experiencias tengamos, pues siempre podemos volver a eso que ya tenemos aprendido y tomar un poco de impulso, ¿no? Para seguir adelante. Totalmente, Jesús. Aparte, qué bueno que lo hayas comentado porque
Ahí sabes lo que está genial hacer, listas de todos los retos que hemos conseguido. Eso está genial. De hecho, yo lo recomiendo muchas veces y yo en su día llevaba mi libretita, era una libretita de retos. Iba apuntando todo lo que iba consiguiendo. Y a lo mejor cada día, no esperaba que fuera un gran reto, no. A lo mejor tener una conversación ya era un reto. A lo mejor poner un límite con alguien ya era un reto. Expresarte. Todos esos son retos del día a día, porque cuánta gente que no se expresa, que le da miedo, que hace, pues eso, lo que quieren los demás, es que cómo voy a hacer esto yo. Entonces son pequeñas cosas que nos impulsan un montón. Y ver en nuestra vida todo lo que hemos avanzado también a nivel grande, recordar cosas de hace tiempo que hemos superado, es que eso se nos olvida todo lo que hemos superado. Así que sí, hacer un repaso, decir, vamos a ver, mi vida todas las situaciones difíciles que he superado, todos los retos que he superado, eso que seamos conscientes de que lo hemos hecho. Entonces, todas esas actitudes de ese momento, ¿no? Esas virtudes, esas cualidades están en nosotros. Entonces, recordar, está genial ir ahí y recordar. Muy bien, Elena, pues hoy también hemos aprendido mucho con este tema que nos has traído, cómo evolucionar, cómo comprometernos con nuestra evolución y esperamos que a las personas que nos han seguido les haya abierto también alguna ventana para seguir por ese camino. Como siempre hacemos, Elena, me gustaría que fueras tú quien recordara las formas que tienen los oyentes de contactar contigo. Genial, pues me pueden encontrar en mi página web, elenacantero.com, en Instagram y Facebook como Elena Cantero y también a través de mi teléfono 606-991-965. Muy bien, pues muchísimas gracias y en 15 días seguimos aquí hablando en Cuídate con Elena. Mil gracias, un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós.